Buen día, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Inicialmente, quería hacerles unas recomendaciones para no tener interferencias en la videoconferencia, como por favor mantengan sus videos apagados y el micrófono cerrado. Las preguntas o las dudas se deben de realizar al finalizar la conferencia mediante el chat. De igual manera, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, cimamovimientoespírita.org, donde tenemos información actualizada y donde publicamos todas nuestras conferencias durante el mes. En Instagram también nos pueden seguir como CIMA Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde siempre estamos publicando nuestros videos de las conferencias que transmitimos. Los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora del Movimiento de Cultura Espírita CIMA de Caracas, Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes, espíritas, miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. A todos les damos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido creado, diseñado en esta etapa de confinamiento para la difusión de la doctrina espírita, de la filosofía espírita, en su visión kardecista, laica, progresista, libre pensadora, humanista. Hoy, este fin de semana, tenemos doble jornada. Estamos gratamente acompañados por dos amigos del Movimiento de Cultura Espírita CIMA desde siempre, creo que desde sus inicios, desde sus etapas primarias, y a quienes les tenemos mucho cariño, mucho afecto. Y en la jornada del día de hoy, este sábado, nos toca la presentación del libro del profesor Moacir Costa de Araujo Lima, y la hará un gran amigo, vicepresidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, ingeniero técnico químico, formado en psicología, miembro fundador y actual vicepresidente, lo dije antes, del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, redactor del boletín trimestral Flama Espírita, colabora en la revista Nuestra Evolución, participa como conferenciante en diversos eventos, da regularmente conferencias de temática espiritista en la sede del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, es delegado especial de la Asociación Espírita Internacional. Esta actividad ha sido programada por varias instituciones espíritas, a las que le agradecemos pues todo este trabajo que han venido realizando para que estas actividades se concreten, como la Asociación Espírita Andaluza, la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, y la semana pasada nos acompañó con sus recursos tecnológicos la Asociación Espírita Fraternidad Humana. No quiero ser más amplia en este inicio porque queremos disfrutar tanto del presentador del libro como de nuestro conferencista el día de hoy. Dejamos con ustedes en el uso de la palabra al ingeniero David Santamaría. Te recibimos, David, con mucho cariño. Adelante. Muchas gracias Yolanda. Como siempre estamos muy contentos y muy satisfechos de poder participar en las actividades programadas por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es un placer y es un honor. Bueno, el profesor Moacir Costa de Araujo Lima es ya un antiguo amigo,
no hace muchos años que tenemos el placer de conocerle, pero enseguida nos dimos cuenta de la gran capacidad, de la gran labor, del gran conocimiento que tiene el profesor de Araújo Lima. Fue en el año 2014 cuando coincidimos junto con otros dirigentes de grupos espiritistas internacionales en el segundo encuentro espírita iberoamericano que se celebró en Salou, en la provincia de Tarragona, cuando se gestó la publicación de este libro que hoy les presentamos. En aquel momento, nuestro amigo e impresor de este libro, José María Torres, sugirió que la posibilidad de traducir este libro, algo que Pura Argelik y yo mismo, del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, acometimos con mucho gusto, y gracias a la ayuda que nos prestó siempre el profesor de Araújo Lima, hemos podido concretar esta traducción y esta publicación. El libro, cuando ustedes puedan leerlo, se darán cuenta que es un libro muy interesante. Está escrito por alguien que desde la vertiente de la ciencia, porque el profesor Araújo Lima es físico, y esto es algo muy importante, que un físico que además es lingüista y que además es espírita pueda hablar sobre cuántica, espiritualidad y salud, pero puede hacerlo con conocimiento de causa, porque muchas veces en muchas conferencias podemos escuchar a conferencistas que nos hablan de cuántica, de conceptos de cuántica. Pero, sin embargo, no es lo mismo que escuchar estos conceptos por parte de un físico, por parte de alguien que conoce realmente el tema. El profesor Moasir lo conoce y lo conoce a fondo. Además, es un excelente expositor desde los 14 años de edad que da conferencias sobre ciencia y espiritualidad. Por ello, es un gran referente para todos estos temas. Antes de cederle la palabra al profesor Moasir, leeremos solo una página del capítulo titulado como su conferencia de hoy, Evolución y Espiritualidad, para centrar un poquito más el tema. Nos dice el profesor Moasir en este capítulo: Kardec examina aspectos espirituales de la evolución, vislumbrando siempre una planificación superior, que ocurre casi de forma compulsiva en las especies inferiores y por decisión consciente en el plano hominal. Olvidando aspectos de cooperación, presentes incluso en la simbiosis, el darwinismo clásico, que ve en la evolución un mecanismo sin mente, nos relata casos como el de las gacelas que habrían evolucionado para escapar de los leones, y de los humanos, y que se adaptaron para utilizar los pulgares opuestos con el propósito de construir mejores herramientas y armas. Sin embargo, si miramos a la evolución como un todo, veremos que la batalla por la supervivencia del más fuerte va cediendo lugar a procesos de cooperación. Mientras los gorilas luchan por la comida y apareamiento, tenemos como efecto la supervivencia del más fuerte y la transmisión de los genes de los dominadores. No obstante, si miramos la evolución, no como enclaves aislados, sino como un todo, percibiremos sus aspectos fundamentales, de acuerdo con la espiritualidad, despertar para evolucionar. Y de nuevo encontramos a los ateos librando batallas del pasado, presos a visiones e interpretaciones restringidas al tiempo, y estado evolutivo de los gorilas luchando por la comida y el apareamiento, visión que justifica su teoría. El ser humano evolucionó y va entendiendo la espiritualidad como manifestación superior de la evolución. Somos capaces de entender que el futuro es una elección y no como algo inmutable y ya escrito. Tenemos la belleza como opción, comemos juntos, y eso es un marco importantísimo de la evolución. Y en una comida estamos dispuestos a servir a nuestros invitados antes de servirnos.
¿Cómo se explica esa actitud ante la hipótesis de la supervivencia del gen egoísta? ¿Qué decir de la ayuda a los más débiles? Solo en momentos históricos que avergüenzan la especie humana decidimos eliminar a los más débiles. En la actualidad, la historia muestra al ser humano protegiendo y dando mejores condiciones de vida a los más necesitados. En el darwinismo moderno, en la evolución sin propósito, estaríamos en el estado primario de la naturaleza. Es cierto que encontramos el Homo homini lupus, o sea, el hombre es un lobo para el hombre, de Hobbes, pero también encontramos al hombre hermano del hombre, de Jesús. Son opciones de una misma especie, descrita por el mismo mapa genético, pero capaz de optar por la consciencia, desarrollando a través del libre albedrío un uso responsable de la libertad. ¿Cómo explicaríamos esas actitudes paradójicas dentro de una misma especie, con un enfoque solo en el objetivo de la búsqueda competitiva por comida y apareamiento? Misión imposible. Pero estamos seguros que el profesor Moacir de Araujo Lima podrá desentrañar esta misión imposible. Cuando usted quiera, profesor. Saludos a todos. Es siempre algo muy grato poder estar en comunicación con amigos, porque la inteligencia humana, con toda la búsqueda de Internet y todas esas construcciones, acortó las distancias, de manera que podemos ahora estar hablando uno con los otros y tratando de temas importantes como el tema de la evolución humana. No hay duda que Darwin ha dado un paso gigantesco en el sentido de aclarar determinados temas que las religiones tradicionales no lo han explicado. Pero en su proyecto ateísta se olvidó de determinados aspectos fundamentales. Existen tres tipos de relaciones entre los organismos vivos, o como vivos, como podemos decir del virus. Por ejemplo, la relación de simbiosis, la relación saprofítica y la relación parasitaria. De entre las tres relaciones, los saprófitas simplemente aprovechan lo que los otros le dejan, los restos alimentarios. Los simbióticos se ayudan mutuamente, y es lo que en la espiritualidad debemos buscar. Y los parasitas explotan unos a los otros. Bueno, pero de las tres relaciones posibles, solamente una es una relación de dominio, es una relación de mando o de explotación del otro. Entonces, no podemos olvidar en todos los aspectos de la evolución esos cambios y esas actitudes que son positivas para la espiritualidad humana. Hay un filósofo francés actualizadísimo llamado Comte Sponville, que es un ateísta, pero reconoce que el ateísmo o el teísmo son cuestiones interpretativas. Por supuesto, no podemos meter a Dios en un tubo de ensayo. Es decir, aquí está Dios. Vamos a hacer una prueba química para ver cómo reacciona con determinados productos. No, es una cuestión de interpretación. Nosotros examinamos el universo y, por supuesto, tendremos argumentos para decir que es una construcción inteligente, como otros van a buscar argumentos interpretativos para decir que no se puede afirmar la existencia de Dios. Es natural que tengamos esas posiciones distintas, pero Comte Sponville dice siempre que la espiritualidad humana entonces tiene alguna dificultad para definir la espiritualidad. Dice que son los aspectos superiores de nuestra conducta y que el cerebro físico sería potencia y la espiritualidad acto, o sea, el cerebro en marcha, el cerebro actuando. Pero dice que la espiritualidad humana, fundamental, es algo muy importante
para que la abandonemos solamente en las manos de ateístas o religiosos fundamentalistas. Por tanto, dijo él, que no necesitamos ni de los fanáticos de Dios que matan en su nombre, ni de los fanáticos contra Dios que matan a aquellos que en Dios creen. Lo que necesitamos es la tolerancia. Y ahí viene un aspecto fundamental de nuestra civilización. El problema fundamental de los religiosos tradicionales es que hacen una grande confusión entre lo que creen y la verdad. Porque lo que creo yo tiene apenas un valor subjetivo en mi posicionamiento. Es una cuestión de creencia, de opinión. La verdad científica, la verdad filosófica es algo demostrable que tiene efectos subjetivos y también efectos objetivos. Entonces, el gran problema de las religiones tradicionales ha sido la imposición. Ellos se consideran propietarios de la verdad. Bueno, eso sería apenas un equívoco, pero lo más grave es que desean imponer a hierro y a fuego esa verdad a todos los otros. Y nadie puede pensar de modo distinto. Los ateístas extremistas también. Entonces se pregunta, ¿por qué tanta rabia de algo que no existe? ¿Por qué tanto odio contra un Dios si no tiene existencia? Y es por eso que son llamados también los espadachines de nada, porque tienen un objeto de rabia, de odio, que dicen no existir. Y como vemos, antes hablamos un poco con nuestro gran amigo David, los extremos siempre se tocan. El fanatismo ateísta y el fanatismo religioso son lo mismo. Y lo más importante, lo que representa las luces de la civilización, es exactamente la tolerancia que se logra con el laicismo. El laicismo representa la luz de la civilización, la libertad de creer o no creer, la libertad de vivir con religión o sin religión, y saber que la espiritualidad es algo distinto de la religiosidad. Una persona ateísta puede ser altamente espiritualizada y un religioso fanático que mata en nombre de Dios es simplemente alguien que tiene religión, pero nada, absolutamente nada de espiritualidad. En nuestra evolución existe naturalmente el aspecto material, la evolución de las especies, pero hay cambios que la materialidad pura y simplemente no lo explica. Por ejemplo, nuestra ancestral Lucy tenía 1,20 m de alto, no más que eso, cubierta de pelos por todo su cuerpo, andando por las sabanas del desierto. Hubo una transformación. Esa transformación ocurrió con el desarrollo de la inteligencia, de la capacidad de abstracción, y el cuerpo físico como instrumento del espíritu se fue adecuando al espíritu que debería abrigar, al cual debería servir de morada. Es una escala evolutiva. Nosotros no presenciaríamos a alguien que está empezando un curso de violino con un Stradivarius. Es un aparato muy delicado para quienes no tienen sensibilidad de utilizarlo bien. Lo mismo pasa con la evolución espiritual. Y debemos saber dar a las cosas una interpretación adecuada. Porque la interpretación es la más grande ciencia de la filosofía del universo. Einstein dijo que el más increíble de la ciencia no es que nosotros podamos ver el universo, pero sí que podamos interpretarlo, decir algo
sobre él. Imagínense nuestro tamaño, nuestra pequeñez delante de todo universo. Vivimos en una galaxia que no es sola en universo, ni tampoco es la más grande, y que tiene 120.000 años luz de extensión y está en crecimiento con una velocidad fantástica. Los físicos no saben todavía explicar por qué el universo continúa a crecer, pero saben que eso es una realidad. Nuestra galaxia con 120.000 años luz de extensión, eso significa que la luz con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo gasta 120.000 años para ir de una extremidad a otra extremidad de la galaxia de nuestra, que no es la única y que está todavía en crecimiento. Entonces somos muy chicos, pero logramos interpretar el universo. Y el problema es que muchas veces dejamos contaminar una interpretación que debería ser equilibrada, neutra, con los colores de nuestra posición política, religiosa, social, en todas esas cosas. Hay un experimento muy interesante coordinado por un primatista, ese que hace el estudio de los primatas, llamado Stephen French. Él logró encontrar dos buscadores, dos científicos, para hacer un estudio con los chimpancés. E envió una buscadora, una científica mujer, para interpretar el comportamiento de los grupos de chimps. Después envió un hombre. El hombre describió la comunidad como una comunidad sujeta, dirigida por el macho alfa. Las hembras eran sumisas. Pero la mujer llegó exactamente a las conclusiones opuestas. La hembra elegía el macho, preparaba el nido, cuidaba de los hijos, y así tenemos un mismo fato observable físicamente, con distintas interpretaciones. Y hablando de interpretación, no es posible acreditarse al acaso, al azar, todos los cambios evolutivos que llevaron hasta la caracterización del Homo sapiens. Un título que nos auto-otorgamos y lamentablemente por veces no nos mostramos dignos de él, pero somos en nuestra propia clasificación, en nuestra taxonomía, en nuestra propia opinión, los hombres que tú sabes. Homo sapiens, pura y simplemente. Pero el estudio de la evolución es muy interesante. Nosotros debemos tener el equilibrio para no negar completamente una idea, para estudiarla en sus aspectos. Cuanto, por ejemplo, a la imaginación, la concepción del árbol de la evolución, Darwin fue absolutamente fantástico. Pero en su ateísmo, en negar un espíritu en la evolución, fue demasiadamente radical. Es por eso que hoy existen más de 10 variaciones, más de 10 corrientes del darwinismo. Una, por ejemplo, es la corriente que trata de la evolución desenvolvimentista y otra la colectivista. Tanto la evolución desenvolvimentista, una derivación de la teoría de Darwin, cuanto la colectivista piensan en la posibilidad espiritual, en la historia de la evolución. Y la colectivista dice, como dicen las constituciones de distintos países, que el querer colectivo
debe estar hacia arriba de la voluntad individual. Eso dicen las constituciones. Y cuando se estudia la posición darwinista respecto a la evolución, que ve solamente la lucha, la guerra de las especies para la supervivencia del más fuerte, nosotros no podemos negar que existen muchos procesos colaborativos en la naturaleza. En nosotros mismos, los glóbulos blancos saben que van a morir, pero se dedican a combatir la enfermedad externa. Son entes vivos, tienen su grado de conciencia, porque, como enseñó Kardec, y la física contemporánea lo confirma, la conciencia se desarrolla del átomo que tiene su grado de conciencia hasta el arcángel. Entonces, los glóbulos blancos saben a su manera que van a morir, pero por colaboración, por el espíritu colectivo, van a enfrentar las bacterias, los virus extraños a nuestro organismo y que podrán danificarlo definitivamente. Hay, por lo tanto, no solamente una competición salvaje, el hombre no es solamente eso. Existe el Homo lupus homini, el Homo, lobo, el hombre, lupo del hombre. Pero existe también la colaboración, la fraternidad. En el momento actual en que vivimos esta terrible pandemia china, vemos los ejemplos de la colaboración. Y hay muchos programas en el radio y televisión hablando de cómo será el mundo post-pandemia. Es un ejercicio de futurología que en general prende mucho la atención, pero no dice nada. Porque nosotros que tenemos conocimiento de nuestra participación en el universo como co-creadores y sabemos que nosotros somos la mejor obra prima de nosotros mismos, sabemos que el mundo post-pandemia será lo que hiciéramos de él hoy. Y es bueno que se diga que ahora vivimos muchos ejemplos de colaboración, muchos ejemplos de empatía, de compasión. Y si logramos mantener ese tipo de actitud, mismo cuando se pasara el peligro, tendremos aprendido que no existe la felicidad aislada y que somos responsables por la situación de nuestro próximo. Eso es colaboración. Si el mundo fuera solamente la descripción de Darwin, la lucha, el combate, la guerra, no tendríamos una persona ayudando a otra persona. No tendríamos la posibilidad de comer en la misma mesa. No tendríamos la capacidad de ayudar personas que ni siquiera conocimos físicamente, pero sabemos que hacen parte de la raza humana, la única raza. No existen razas entre los hombres. El racismo es de una ignorancia absoluta. Lo que existe son distintas características, pero solamente la raza humana, una, nada más. Todos esos ejemplos de colaboración que tenemos muestran que podemos utilizar nuestras energías, nuestras fuerzas para ayudar. Y cuando lo hacemos, estamos negando la guerra absoluta, la supervivencia del más fuerte, estamos mostrando un proceso de colaboración. En las abejas, ellas saben, cuando se aproxima un agresor, que al picarlo se van a morir, pero lo pican para defender su comunidad. Son aspectos del desarrollo espiritual presentes en la evolución. Ahora los materialistas, principalmente los extremistas, como Dawkins, por ejemplo, culpan las religiones de todo lo que se pasa de malo en el mundo
Eso es no tener memoria. Las religiones existen naturalmente e hicieron bien a la humanidad, como también cometieron equívocos, pero los equívocos son humanos. Dios no está en estos equívocos, ni las creencias supersticiosas del pasado, cuando las personas hacen una gran confusión con lo que llamamos esperanza. Al revés, deberían causar lo que esperan, y no solamente quedarse a esperar. Pero cuando los ateos más rabiosos dicen combatir la idea de Dios, ellos oponen la teoría creacionista a la evolución de Darwin. Pero la teoría creacionista, de modo directo, si vamos a tomar las escrituras literalmente, es una tontería absoluta. No resiste a un análisis científico. Afirma, por ejemplo, que la Tierra tiene 10.000 años, lo que está absolutamente comprobado por la ciencia como un error. Pero la inexistencia de un creacionismo radical, con Dios haciendo muñecos de barro y les dando alma, es muy distinta de la teoría de la evolución con espiritualidad. Eso quiere decir que en el espiritismo, como doctrina filosófica, que no acepta dogmas, que no tiene verdades absolutas, nosotros entendemos todos los aspectos de la evolución de Darwin, pero no podemos negar que hubo una creación, no directa, que eso sería de un raciocinio, de una inteligencia muy pobre, pero indirecta, siempre con la presencia del libre albedrío, tan más amplio cuanto más evolucionada está determinada especie. Eso entendemos por la creación, porque los científicos lo discutieron por mucho tiempo. Hubo un tiempo en la ciencia en que se aceptó la idea que el universo existirá siempre. Por lo tanto, no hubiera creación. El universo desde siempre sería el mismo. Y si no existe creación, no tenemos ninguna necesidad de pensar en un creador. Pero la propia ciencia comprobó con Susskind, con las ideas de Einstein después modificadas, y con Stephen Hawking, que hubo un comienzo para todo. Si hubo un comienzo, hubo una creación. Y si existió una creación, hubo un creador. Ese creador, los materialistas conscientes no lo niegan. Solamente dicen que no es una inteligencia, que no es Dios. Y creen que es más lógico atribuir al nada lo todo do que atribuir a una inteligencia que preexistió al propio universo. Entonces, no hay duda científicamente que hubo un momento de creación. Si hubo un momento de creación, hubo un creador. Ese creador puede ser el acaso, puede ser el nada, como dicen algunos, pero ahora vamos a adelantar la búsqueda. Si la creación es inteligente y se ocurre bajo las probabilidades de acaso mínimas, solo la podemos interpretar, solo la podemos dirigir a un ente inteligente e inmaterial. Los ateístas hacen un combate contra religiones que no existen más, contra una idea de Dios que no existe más. Como dijo Amit Goswami, los materialistas, los fanáticos, los extremistas, como existen también los religiosos extremistas, los materialistas extremistas hablan de un Dios que nosotros espiritualizados no conocemos. No hablan de inteligencia suprema, hablan de un Dios parcial,
de un Dios que tiene sus preferidos y sus preferencias, que no tiene un criterio de justicia, que es vengativo, y no es eso el Dios inteligencia suprema. Y bajo los aspectos de la creación, partiendo del propio universo, en el libro de los espíritus, cuando Kardec pone la cuestión de la creación del universo, dicen que el fiat lux, si haga la luz, ha sido la mejor interpretación. Y hoy, por la teoría de las cuerdas, sabemos que todo que existe es resultado de la vibración de hilos electromagnéticos, y hilos electromagnéticos en vibración son exactamente luz, que existe la luz visible y la luz invisible. Entonces, después de esta creación del universo, surge la vida, el gran misterio. Y cómo es bonito que tengamos misterios. La existencia de los misterios nos hace pensar. Pensando, desarrollamos nuestras habilidades mentales, desarrollamos nuestra conciencia y vamos en la búsqueda de la verdad, encontrando la libertad que nos da el laicismo. Esa libertad que nos da el laicismo es fruto de la comprensión y de la búsqueda de la verdad. Es lo que dijo Jesús, la búsqueda de la verdad, el conocimiento nos liberta. Cuando tenemos más conocimiento, entendemos que el odio no es bueno. Y entendemos que en la evolución los procesos colaborativos fueron mucho más efectivos y grandes do que el proceso del odio. Naturalmente hubo combates entre las especies. Hubo la imposición del más fuerte sobre el más flaquito, sobre el más débil. Sí, eso pasó. La descripción física del universo newtoniano era también como eso. La fuerza era la grande presencia del universo. Hoy sabemos que no, que es la sinergia, que es la colaboración mutua, mismo en el mundo subatómico, y que la conciencia humana tiene influencia en este mundo. Entonces, entre nosotros, con un grado de conciencia bien más desarrollado que el grado de conciencia de las otras especies, y también de los seres atómicos y subatómicos, hoy nosotros entendemos que nuestra conciencia nos lleva a la espiritualidad. Y la espiritualidad estuvo siempre presente en la evolución, en verdaderos saltos que la cadena evolutiva, cuando Darwin ha dicho que la naturaleza no hace saltos, cometió un pequeño error, porque hay muchas secuencias que no son explicables, que son verdaderos saltos cuánticos, en que vamos de un nivel a otro sin pasar por los niveles intermediarios. Hay momentos en la evolución del cerebro humano, de su crecimiento, que ocurrieron de repente sin pasarnos por todos los estados intermediarios. Entonces, en términos de espiritismo, como cultura filosófica, como entendimiento científico, no tenemos dogmas, no tenemos la pretensión religiosa de saber toda la verdad, porque a los extremistas religiosos no importa el progreso de la ciencia. Ellos dicen, pero el Creador, Dios, personalmente, cuánta pretensión, cuánta vanidad. El Creador personalmente nos dijo cuáles son las leyes que debemos seguir. Y si el Creador nos ha informado respecto a su creación, que somos nosotros para pensar de modo distinto. No necesitamos de la ciencia. Nosotros sabemos, y si la ciencia lo dijo distinto, nosotros aceptamos la ciencia en el estudio de la materialidad,
y la religiosidad, nuestras creencias no tienen nada a ver con eso. Fue una lamentable y acomodada separación que hizo Descartes, a pesar de su ingenio, de su conocimiento, lo hizo también. La separación entre lo que es religioso y lo que es científico. Esas separaciones fueron siempre terribles. Nosotros andamos a separar cosas que deben estar unidas, porque el principio de la sinergia y de la interconectividad es el principio fundamental de todo el universo. Separábamos en física espacio de tiempo. Newton. Y sabemos que espacio-tiempo es una única cosa, un gran molusco, según Einstein. Separábamos onda de partícula, separábamos libertad de autoridad, separábamos religión de ciencia, separábamos espiritualidad de conocimiento y filosofía, cuando en realidad todas esas cosas y toda esa evolución están unidas. Así no es posible negar la presencia de la espiritualidad en la evolución. Eso quiere decir, entonces los espíritas no aceptan Darwin, no aceptan el árbol evolutivo, no aceptan nada de eso. No es verdad. Aceptamos todo. Tenemos, por supuesto, diferencias interpretativas, porque la constatación de un fato es un punto. La interpretación, la búsqueda del por qué es como es una cuestión de filosofía de la ciencia. Y en la filosofía de la ciencia, lo que es distinto de la lógica de predicados de primer orden, no existe el verdadero y el falso. Existen distintos grados de posibilidad. Y examinando esos grados de posibilidad, llegamos a la conclusión que la probabilidad de la interveniencia del planeamiento espiritual en la evolución es fundamental. Y no negamos más nada. Ahora otros van a creer que no existe esa interveniencia espiritual. Todos podemos creer lo que queramos, pero no tenemos el derecho de imponer a los otros nuestras creencias. Eso es una situación absolutamente distinta. Creer algo e imponer a los otros eso como una verdad absoluta. Eso no existe. Pero en la historia de la evolución, poco a poco, la idea de la inexistencia de la espiritualidad, de una intervención espiritual en la evolución, fue poco a poco cediendo lugar a la idea de la espiritualidad. Pero es exactamente esa idea de espiritualidad que debe nos unir y no nos separar. Hay una diferencia muy grande entre creer en sus ideas y practicar sus ideas. Muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios, yo acredito en el mensaje de Jesús, pero su comportamiento es completamente distinto. ¿A quién deseo engañar? Y es por eso que debemos muchas veces en nuestra evolución espiritual abandonar ese ego que lucha por hacer la confusión con nuestra esencia. Nosotros no somos nuestro ego. Y por eso en las experiencias de iluminación, en las experiencias de amplificación de la conciencia, de iluminación cósmica, de integración, nosotros dejamos de lado el ego y pensamos en nuestra esencia espiritual. Y es esa esencia espiritual que nos lleva a entender que tenemos entre nosotros que buscar una fidelidad a ideales comunes.
como por ejemplo el ideal de la fraternidad humana. La medicina prueba hoy, y por eso que hablamos de espiritualidad y salud, que los estados de buenos pensares, los estados de amor, de comprensión, de fraternidad, crean físicamente condiciones de buena salud, condiciones de armonía orgánica. Y es por eso que debemos vivir en un clima de fraternidad, sin hacer los juzgamientos apresados sobre las actitudes de los otros, sin querer que sigan nuestros modelos de actividad y de modo de pensar la vida y el mundo, porque tenemos que respetar todas las posiciones dignas del hombre. Cuando decimos que no debemos juzgar, no significa que debemos permanecer indiferentes a la injusticia, a los abusos, a los crímenes. No, pero no debemos juzgar los otros por sus posiciones de ideas, de espiritualidad, porque lo importante en la espiritualidad es practicarla, es vivir efectivamente el más grande, más importante de todos los sentimientos, que es el amor. El único que es capaz de destrozar las ideas de guerra. No se combate una guerra con otra guerra. No se combate odio con odio. Solo podemos combater el odio con amor. Esto quiere decir que debemos amar a los criminales, a las personas de conducta antiética. No, no significa eso. Pero dejemos el juzgamiento a los órganos que tienen habilidad y licencia para hacerlo bajo las constituciones de los pueblos. Ahora, en relación a nuestras relaciones, la capacidad de perdonar crea aquellas condiciones que nortearon nuestra evolución. Cuando pensamos en los otros, estamos verificando los aspectos evolucionarios de que nos habló Kardec, cuando dijo que es imposible una comprensión plena de la evolución sin mirarmos los aspectos espirituales que hicieron las mutaciones que muchos dicen que pasaron al acaso. Y si observamos la historia de la evolución humana, vamos a ver que ocurrieron las mutaciones menos probables, estadísticamente repetidas veces, o lo que disminuye más la probabilidad de acaso, y ocurrieron en los momentos claves, en los momentos decisivos de nuestra evolución. A punto que si fuéramos programados solamente para la supervivencia del gene del macho alfa, que si fuéramos programados solamente para el dominio del más fuerte, subjugando el más débil, nosotros no tendríamos los eventos de fraternidad. Nosotros, si supiéramos algún secreto de la espiritualidad o de la evolución, no lo contaríamos a nadie. Pero al revés, esa idea predominante en los profesores de compartir los conocimientos es muy importante. Hay una leyenda del pasado que dice que 3 personas caminaban por el mundo y súbito se defrontaron con una gran muralla. Se ayudaron para que pudieran llegar al topo de la muralla y en el otro lado verificaron un mundo perfecto, un mundo de flores, un mundo de contentamiento, de sol, iluminación. Y podrían observar a la distancia muchas personas extremadamente felices. Era el ideal. 2 personas saltaron para el otro lado y fueron
en la búsqueda de su felicidad. Un hombre volvió a su comunidad e interrogado por qué hubiera retornado, respondió: para que los otros también sepan que esta felicidad existe, para que los otros también puedan ayudarse a transponer esa morada. Este era un profesor. Ese era no solamente un enseñante, este era el espiritualizado, el hombre que no quiere ser feliz solo, porque sabe que la solitud no es una buena compañía mientras la necesitemos para algunos momentos de meditación, mas no es la compañía más agradable, ¿no? Al revés, seremos más felices cuanto más personas felices estuvieran a nuestro lado. Y cuando compartimos esos dotes de la espiritualidad, la felicidad, el amor, la fraternidad, ellos tienen un carácter absolutamente mágico que no fue contemplado en la teoría tradicional de la evolución. Cuando compartimos algo material, por mayor que sea el placer que tenemos en compartir, nuestra parte disminuye. Si yo tengo, por ejemplo, un pan, le voy a servir un trocito de este pan a un amigo, mi cantidad de pan disminuye. Para mi estómago habrá menos pan. Y cuanto mayor el número de personas con las que dividimos, más chica será la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Pero cuando compartimos amor, cuando compartimos felicidad, cuando compartimos alegría de vivir, cuanto más amamos, más desarrollamos nuestra capacidad de amar. Entonces, un misterio que la matemática no explica. Cuanto más damos, más recibimos, más nos completamos espiritualmente. Y para ese aspecto que el espiritismo nos llama atención, del amor, la comprensión, la fraternidad entre todos, porque eso se puede dividir sin prejuicio, sin que va a disminuir la cantidad que poseemos. Entonces, nuestra invitación es que evolucionemos, no solamente en los aspectos físicos, de eso se encarga la naturaleza, con la providencia espiritual actuando, pero principalmente en nuestra esencia de seres espiritualizados, en la búsqueda de la verdad, que hacen de su doctrina una materia de estudio y no una materia dogmática, que respetan la libertad de aquellos que quieren vivir sin religión, porque mismo muchos que negan a Dios como esencia, lo tienen en su corazón, y eso es lo que más importa. Un mundo de paz, de armonía y de fraternidad. Quiero agradecer a todos esa oportunidad de estarmos en contacto y de recibir, porque la internet puede transmitir más do que una imagen y sonidos, puede transmitir también las buenas vibraciones que puedo sentir de todos los que me escuchan ahora. Es un placer estar con vosotros. Estoy siempre a la disposición. Cuando quieran, podemos estar hablando de esos asuntos tan importantes y tan olvidados que es nuestra evolución, que la realizamos aquí. Nosotros no esperamos la muerte para sermos felices en un otro mundo o en una próxima encarnación. Nosotros tenemos el derecho y el deber de buscar el conocimiento ahora, de buscarlo para compartirlo, porque conocimiento también podemos compartir, y cuanto más compartimos, más lo tenemos. Gracias, por lo tanto, a todos, y a brevedad, si Dios quiera. Gracias. Muchas gracias, profesor Moacir. Le vamos a realizar algunas preguntas que están relacionadas con su exposición y Yacira tiene la palabra para transmitírselas una a una para que les sea más fácil comprenderla. Bueno.
Buen día, profesor. Profesora, hay una pregunta de Homero Rosa. No sé si usted la puede revisar. Ya la digo. Ajá. Profesor Masir, ¿qué piensa de la hipótesis todavía pseudocientífica del diseño inteligente? ¿Ella complementa o no la teoría de la evolución? Felicitaciones y por demás, excelente conferencia. Bueno, querido amigo Homero Rosa es amigo de Rio Grande do Sur. Yo conozco dos Homero Rosa. Uno es acá de Rio Grande do Sur y otro no es de Brasil. Bueno, la teoría el único problema de la teoría del diseño inteligente es que fue una teoría creada por religiosos para justificar el tesis del paraíso de otra manera. Pero si bien comprendida, el problema fue que hubo una radicalización. En algunas escuelas en los Estados Unidos prohibieron la enseñanza de la teoría de Darwin y podrían hablar solamente del paraíso tradicional o diseño inteligente. Pero hay una complementación, yo creo que es muy interesante. Yo expuso una teoría en un otro libro de que la materia vendría preparada para recibir determinadas informaciones en el camino de la evolución. En la teoría del espíritu inmanente y no trascendiente, el espíritu presente que va a se desarrollando y va a se manifestar con impulsos programados en los momentos más importantes. Entonces, en sí misma, la teoría del diseño inteligente puede ser comprendida como complementación de la teoría de Darwin, de la evolución, que como yo dijo, tiene más de 10 distintas corrientes hoy. Solo no debemos tomarla como una negación de la otra teoría. Nosotros tenemos mucho de eso, de nuestra tendencia dogmática. O aceptamos 100% o no aceptamos nada. Eso nos lleva a cometer grandes equívocos. Por ejemplo, es muy común que un artista, un cantor, sea buscado en los momentos de decisiones políticas importantes para dar su opinión. ¿Será que un gran cantante tiene necesidad de ser al mismo tiempo un sociólogo? Alguien que es capaz de tener una opinión significativa sobre eso, ¿no? Pero cuando adoramos, adoramos como un todo. Y el peor, cuando odiamos, odiamos como un todo. Entonces la teoría, bien comprendidas, y hay muchas cosas que no son de Darwin, son de sus intérpretes, como existen muchas cosas que no son de Freud, son de sus intérpretes. Entonces la teoría puede sin duda ser una complementación, pero lo que no se puede hacer es presentar la teoría del diseño inteligente como una teoría para negar la innegable teoría de la evolución. Es eso la cuestión como la pienso yo, y que naturalmente cada uno puede pensar de modo distinto. Adelante, Yacira. Una pregunta de José María. Una vez más, una espléndida conferencia altamente esclarecedora. Muchas gracias por su generosidad al compartir este rato con nosotros. A partir de la confluencia espacio-tiempo, ¿hay alguna manera de entender cómo en los fenómenos de precognición se tiene conocimiento de un hecho que todavía no ha sucedido? Sí, físicamente se dice hoy que no existe un futuro, existen posibles futuros. Entonces, en la experiencia de precognición, que es una verdadera viaje en el tiempo, el sensitivo, el medium, el psyche de los americanos, hace un viaje a un probable futuro, pero viaja al futuro de más grandes posibilidades. Y cuando viaja a este futuro de más grandes posibilidades, lo que dice es lo más probable, muchas veces superior al 90%, de pasar.
Y existen también otras interpretaciones, o sea, afuera de la física, que es posible que nuestro espíritu como esencia no esté sujeto a los límites espaciotemporales. En la verdad, espacio-tiempo, una sola cosa, según Einstein, son consecuencias del Big Bang. Antes del Big Bang no habría cualquier sentido hablar de espacio y tiempo. En nuestra encarnación, en nuestro estadio actual de evolución, tenemos una escala de tiempo que es posible sea bien distinta en otros universos, en otros planetas que creemos, muchos de ellos habitados. No tendría sentido hacerlo para nada. Y entonces es posible que la fabulosa máquina de viaje del tiempo ya esté construida, sea nuestro propio espíritu. Las escalas temporales son distintas. Y por eso muchas veces nos causa extrañeza decir, bueno, ¿cómo un espíritu se quedó tanto tiempo en un mismo sitio? Pero el tiempo en esta escala es completamente distinto. Cuando dormimos, y si dormimos bien, por 7, 8 horas, no nos parece, no tenemos la sensación del pasaje del tiempo. Entonces, bajo el conocimiento de la física actual, lo que se podría hacer es un viaje a uno de los futuros posibles, bajo un otro entendimiento de la capacidad espiritual de que todo es presente. Y ese es un sentido interesante que da Spinoza a la eternidad, pero es otra cuestión. Es posible que podamos hacer este viaje en el tiempo. Sobre eternidad hay un dicho muy importante de Spinoza, también de Epicuro, que dice el siguiente: nosotros no debemos pensar en una eternidad como un sumatorio de tiempos finitos, porque sumando finitos no llegamos al infinito, pero podemos pensar en la eternidad de la hora, en este tiempo, este instante en que estamos viviendo. Debemos buscar la plenitud, la felicidad, la realización, porque este presente no va a pasar. Este presente sería eterno, por lo menos en nuestra recordación de una buena experiencia cósmica. Entonces, respecto a la premonición o la precognición, que es importantísima porque hay personas que tienen la visión de cosas que van a pasar 5, 10 años más tarde con toda la riqueza de detalles. Entonces, no tenemos en física una explicación completa. Y cuando los físicos no tienen una explicación, ellos acostumbran decir que es imposible. No debería ser eso el pensamiento científico, pero dice. Entonces tenemos dos posibilidades. Una, que el viaje sea a uno de los posibles futuros. Eso lo aceptan todos. Otra, que sea un deslocamiento tornando el futuro actual, lo que ni todos aceptan. La pregunta de Daniel Torres. Muchas felicitaciones por su valiosa conferencia. Bueno, él tiene 3 preguntas en una. ¿Qué planteamientos tendría que realizarse en el espiritismo ante los nuevos avances de la física? ¿Existe coherencia entre la existencia y propiedades del perispíritu que propone el espiritismo y la física cuántica? ¿La teoría de la unificación de los campos contempla la existencia de un mundo espiritual? Saludos cordiales. Bueno, no existe una necesidad absoluta de cambios, en el sentido de grandes cambios. Naturalmente, el lenguaje de la codificación es un lenguaje adecuado a su tiempo, con la idea de fluido eléctrico, fluido magnético, que la ciencia abandonó, pero que está retornando un poco. Ahora, las confirmaciones en el plan de la filosofía de la ciencia son extraordinarias. La teoría del campo unificado, la teoría espacio-tiempo, distinta de la teoría newtoniana vigente al tiempo de Kardec, está mucho más en consonancia con los principios del espiritismo do que las teorías vigentes al tiempo newtoniano. La física de Newton
Entonces podemos decir, la física, la ciencia de aquel tiempo no contemplaba la posibilidad del espíritu. Era completamente distinto. Dentro del cuadro científico del momento, espíritu era una tontería absoluta. No tenía cualquier significación científica. Pero bajo la física actual, en que los propios físicos lo confesan, hay muchos misterios. Dicen, por ejemplo, saber que la conciencia influye sobre los objetos físicos, pero no saben todavía decir lo que es la conciencia dentro del terreno de la filosofía y de la ciencia, donde no existe decidibilidad, existen grados de posibilidad, no hay incompatibilidad entre las ideas de la ciencia y ideas espíritas. Por supuesto, la ciencia no estudia todavía el perispíritu. No se dedicaron a eso los científicos. Pero lo que queremos decir es eso. Entre las ideas, la concepción del espiritismo respecto del perispíritu, el conocimiento científico actual, no hay antagonismo. Eso quiere decir, si yo hoy hago una teoría bajo la cual es posible un objeto material se desplazar con velocidad superior a la velocidad de la luz, yo estoy diciendo algo que la ciencia actual no lo acepta. Pero si hablo de perispíritu, de diferentes, que es interesantísimo en la codificación, cosas que todavía no puedes comprenderlas como materia, pero que son materia. Hoy la física habla de la materia oscura y dice no sabemos lo que es, no sabemos cómo marcha, pero sabemos que existe. Entonces no hay incompatibilidad filosófica entre la idea de perispíritu, la idea real, no algunas fantasías que hacen, pero no hay distinción, no hay incompatibilidad entre la idea y el paradigma científico de la actualidad. Lo que no quiere decir que los científicos lo tengan estudiado, mucho menos se lo estudiaron, confirmado, pero no existe incompatibilidad. ¿Cómo existiría si yo afirmara que algo material se puede mover con velocidad superior a la velocidad de la luz? Sería eso. Una pregunta de David Santamaría. Muy buena conferencia, profesor Moisier. Si hubo un momento inicial de creación, ¿qué había antes de ese momento inicial? Sí, querido amigo David, esta es la pregunta que todos hacen, pero que tiene respuesta. Y es muy interesante. Lo que se sabe de la ciencia y por la teoría de la relatividad especial es que espacio y tiempo son una sola cosa, pero ahora nos vamos a adentrar en todo eso. Pero el más interesante es el siguiente. Esta misma pregunta fue hecha a Santo Agustín. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo, el universo? Y Santo Agustín le dio la siguiente respuesta. Antes de crear el universo, Dios pensaba en hacer el infierno para poner personas que hacen preguntas tan intrincadas, tan difíciles como esa. Esa fue la respuesta de Santo Agustín. Pero hay respuestas científicas que dicen, espacio y tiempo fueron creados a partir de la gran explosión que fue el Big Bang. Antes de eso, no hay sentido hablar en espacio y tiempo simplemente porque no existían. La idea de espacio, distancia, estoy lejos materialmente de ustedes. La idea de tiempo, cuánto dura la conferencia, solo existen a partir del Big Bang. Entonces, tenemos la posibilidad de pensar en algo no espacial y no temporal. Y es muy interesante cuando se lee algo sobre la mitología africana
una mitología tan rica cuanto la mitología greco-romana, pero que no es muy conocida, que no es muy divulgada, entre los dioses de la naturaleza, los llamados orishas. La religión, la cultura, la mitología africana tiene un que le llaman Olorum. Y vean qué interesantísima definición, que las personas creen, bueno, he venido de un pueblo que no tiene gran evolución cultural ni filosófica. No, la percepción espiritual va más allá. Y él dice que Olorum es aquel que existía antes del tiempo existir. Exactamente lo que dicen los físicos hoy sobre el comienzo del universo. Antes del Big Bang no existe antes ni después, no existe el tiempo. Una pregunta de Carlos Alayón. Buenos días. ¿Usted me puede orientar en relación a la definición de la luz visible e invisible, enmarcada dentro del espiritismo? Excelente conferencia. Bueno, muchas gracias. Cuando se habla de visible e invisible, hablamos naturalmente de la capacidad visual. Podemos decir, por ejemplo, que existen luces invisibles. La luz es una radiación electromagnética. Por lo tanto, las ondas de radio son luz, pero no la percibimos con la visión. Entonces decimos luz invisible. Los rayos Röntgen también son invisibles y son utilizados. Entonces, lo que decimos invisible es invisible a nuestros ojos y muchas veces es posible percibir con los ojos del espíritu. Pero nuestra visión física es tan preponderante que nosotros utilizamos el verbo ver como sinónimo de perceber. En portugués se dice, por ejemplo, vê bem o que vais dizer, vê bem o que vais fazer. Ve lo que va a decir es imposible, porque los sonidos no son visibles, pero es la predominancia de la visión. Y por eso hablamos que es posible ver, percibir con los ojos de lo espíritu. Pero cuando hablamos de visible e invisible, hay un libro excelente de León Denis, que se llama exactamente En el invisible. Es visible o invisible por los ojos materiales, pero no es imperceptible por los caminos de la mediunidad. Porque si algo fuera completamente imperceptible, sería algo que no se comunicara. Y si algo no se comunica, bajo el punto de vista de la física, no existe. Extraño que la física nos está a enseñar la fraternidad. Las partículas tienen su existencia en la medida en que puedan interagir con otras. Si no hubiera interacción, las partículas simplemente no existirán. Es una invitación a la fraternidad que viene de un terreno muy extraño para eso, la física. Una pregunta de María. Magnífica conferencia. ¿Puede ser que antes del Big Bang existieran ya otros universos? Sí, es una posibilidad. No es la que los científicos admiten más, pero es una posibilidad. Un universo en expansión, después hace una otra contracción y a partir de esta contracción una otra explosión. Solo que la contracción de la materia es limitada. No se puede hacer una contracción indefinida hasta que llegamos a los agujeros negros, por ejemplo, pero la contracción es definida. Pero hay cosas ainda más fantásticas. En el último artículo de su vida, Stephen Hawking pensó en universos paralelos y dijo que todo los conocimiento del universo estaría contenido en un balón virtual donde vendrían todas las informaciones. Entonces, podría, a partir de un mismo Big Bang, ocurrir el surgimiento de universos paralelos. Como también es posible esta posibilidad, una explosión, otra y otra, pero no es la hipótesis más acepta bajo el punto de vista de la física. Lo que significa que la física no la nega, pero no cree
que sea la hipótesis más posible. Todavía no comprendemos completamente el Big Bang, la teoría de las cuerdas. Tenemos mucho que aprender antes de buscarnos esos otros conocimientos, pero no es una imposibilidad. Gracias por su opinión sobre la conferencia. Y es eso. Una pregunta de Mercedes. Apoyado en la teoría de la evolución de la conciencia del átomo al arcángel, ¿qué opinas sobre ese estado de conciencia a nivel celular y su influencia en la salud orgánica? Hoy la influencia de la conciencia, de nuestras emociones en la salud orgánica está demostrada. Yo creo que hablé en la última ponencia sobre la búsqueda de Candace Pert, que ha demostrado que nuestras emociones producen químicos que pueden beneficiar o llevar prejuicio a nuestras células, que también se sabe hoy en los estudios de la cardiología. En la última reunión de la Sociedad Brasileña de Cardiología, ellos llegaron a la conclusión que es importantísima la espiritualidad para la salud y que las emociones, los productos de nuestra conciencia, van a ayudar o a enfermar nuestro propio organismo físico. Y llegaron a una conclusión importantísima. Las personas que viven con mucha rabia, con mucho odio, tienen problemas de circulación, tienen problemas cardiovasculares y son más sujetas a accidentes cardiovasculares do que las personas que cultivan el amor. Naturalmente que es una cuestión de probabilidad. No vamos a decir ahora que cada persona que tiene un problema cardiológico tiene odio en su corazón y cosas como esa. Estamos también en un mundo material, sujetos a determinadas leyes orgánicas. Pero lo que está comprobado, estadísticamente, las personas que cultivan el amor, la fraternidad, que tienen una buena conciencia evolutiva, crean mejores condiciones para su salud orgánica y mucho más para su salud psicológica. Entonces hay una gran y comprobada influencia de nuestras emociones, de nuestra conciencia, no solo en las actitudes que tomamos, como también en nuestra propia salud orgánica. Perfecto, profesor. Ya no tengo más preguntas en el chat. No sé si la profesora Yolanda tendrá alguna adicional. No. Tiene varias felicitaciones, profesor Macir, desde todos los países, desde Guatemala, España, Argentina, Brasil. Muchísimas felicitaciones, te las vamos a hacer llegar y deseamos que sigas participando con nosotros como invitado, poder disfrutar de tu libro pronto en español y permanentemente siéntete invitado del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Muchas gracias.